Porsche. Si nombramos esta palabra se nos viene a la cabeza un coche, el Porsche 911. Y esto es normal. El público general y sobre todo los más apasionados a este mundillo han obligado a la marca a conservar este mito automovilístico sin apenas cambios importantes. Tras más de 50 años en el mercado y tras más de 1 millón de unidades producidas, está claro que este coche es y será el modelo más importante de la marca de Stuttgart. Independientemente, Porsche siempre ha intentado poner un remedio a este problema, ya que nunca quisieron tener 911 dependencia. Con el mejor jugador de ajedrez, Porsche pensó que apostar todo su éxito a una sola jugada suponía un riesgo innecesario, problema al que quiso siempre poner un remedio, sin mucho éxito. Nos trasladamos al año 1964, año en el que nació el mito, el aclamado 911. Pero tan solo un año después, Porsche lanzaría un modelo más económico y ahora casi desconocido, llamado Porsche 912. Aunque exteriormente eran prácticamente idénticos, los cambios estaban en la mecánica. Partiendo del motor 1.6 litros refrigerado por aire del Porsche 356 y disminuyendo su potencia de los 95 a los 90 caballos, lograrían un modelo menos prestacional, pero también más barato, económico de mantener y también menos delicado de conducir al límite al disponer de una menor potencia. Aún así, gracias a su bajo peso, sus prestaciones en la época eran muy destacables. Con 190 km por hora de velocidad máxima y una aceleración de 0 a 100 en 11,9 segundos, se podía considerar que este baby Porsche daba la talla. Tras 4 años de comercialización y más de 32.000 unidades vendidas, este desconocido modelo se puede considerar que tuvo un relativo éxito, batiendo inicialmente las ventas de este Porsche 912 a las de su hermano mayor en 911. En el año 1969, Porsche dio reemplazo al 912, creando con la ayuda de Volkswagen un nuevo modelo de acceso que se llamaría 914. Este modelo, comercializado entre los años 1969 hasta el año 1976, nació con dos versiones. El 914 4 sería la versión de acceso, lanzado con un motor de 4 cilindros y 80 caballos de potencia, siendo la forma más económica de tener un Porsche. Respecto a la otra versión, el 914 6 equiparía el motor de 6 cilindros Boxer heredado del 911T. Durante su producción llegarían más motores de 4 cilindros al modelo, un nuevo motor de 1.8 y 2 litros de cilindrada. De esta forma se permitía que el modelo siguiera actualizado en el mercado. A pesar de tener identidad propia, siendo un coche ancho y bajo con faros escamoteables, techo tipo targa y con el motor en disposición central, fue considerado por muchos un Porsche de mínimos y que no era digno de presumir en el capó del emblema de la marca. El tiempo tampoco ayudó, sobre todo cuando Volkswagen en el año 1975 ya había presentado en el Salón del Automóvil de Frankfurt su Golf GTI, que con sus 110 caballos disponía de la misma potencia que la versión más prestacional del Porsche 914. Tras más de 118.000 unidades producidas, Porsche vio que era el momento de sustituir a este modelo que, a pesar de las críticas recibidas, ayuda a la marca a tener unos mayores beneficios. Proyecto Volkswagen número 425. Así comienza la historia del nuevo Porsche de acceso, el Porsche 924. Se puede decir que fue un coche que nació inicialmente para ayudar a las dos marcas alemanas, cuando Volkswagen encargó a Porsche fabricar un coche deportivo que fuera el buque insignia dentro de la marca Volkswagen. Entonces Porsche se puso a desarrollar un deportivo con una buena disposición técnica, pero con una mecánica dentro del grupo Volkswagen. Se optó por un motor 2 litros de 125 caballos de origen Audi, un motor de 4 cilindros en línea, refrigerado por agua y colocado en disposición delantera. Para favorecer el reparto de peso se situaron diferentes elementos en la zona trasera, como la caja de cambios, logrando finalmente un casi óptimo reparto de pesos del 52% delante y 48% detrás. Gracias a la crisis del petróleo y a que Volkswagen decidió centrarse en el menos ambicioso Scirocco, permitieron a Porsche llegar a un acuerdo para quedarse finalmente con el proyecto, y así producirlo bajo su marca como Porsche 924. Un Porsche refrigerado por agua, un Porsche con el motor situado en la zona delantera y ya de paso no es tipo boxer, que estaba claro que la apuesta era muy arriesgada. Entre el año 1976 hasta el año 1988, Porsche estiró la comercialización de este modelo, gracias al elevado margen de beneficio que aportaba este deportivo y al gran número de ventas. Durante los años se crearon versiones más potentes. El 2 litros adoptó un turbo creando otra versión, el 924 Turbo con 170 caballos, y en los últimos años de comercialización, años en los que convivió con el nuevo Porsche 944, adoptó su mismo motor de 2.500 centímetros cúbicos, creando la variante 924S.
Tras casi 140.000 unidades vendidas para un coche cuyo proyecto nació siendo Volkswagen, estaba claro que la receta tenía que ser continuista. En el año 1982 se comenzaría a producir el sustituto del veterano 924, el Porsche 944. Para ello, la marca alemana optó por una receta que nunca falla. Si algo funciona, lo mejor es mejorarlo presente, y eso hicieron. Este nuevo Porsche fue una profunda evolución del 924. El nuevo modelo solo dispondría de motores Porsche, eso sí. Se mantendría la disposición mecánica de motor delantero y caja de cambios detrás, para lograr un casi perfecto reparto de pesos del 50-50. También se mejoraron los frenos y el comportamiento. Era más cómodo, se veía más exclusivo y solo empeoraba ligeramente la aerodinámica. Con un motor de 2.5 litros y 163 caballos permitía alcanzar los 100 km por hora en apenas 8,4 segundos, teniendo ya unas prestaciones dignas para ser la versión de acceso. La gran aceptación del modelo y sobre todo que su chasis permitía mucha más potencia permitieron que Porsche destapara el frasco de las esencias creando diversas versiones. En el año 1986 nacería el 944 Turbo, con 220 caballos y un comportamiento excepcional, permitiendo batirse con su hermano mayor el 911. Desgraciadamente no se vendieron muchas unidades ya que su precio también se acercaba mucho al de su hermano mayor. En el año 1988 nacería el 944 Turbo S, cuyo motor rendía los 250 caballos de potencia, modelo que prometía una velocidad máxima de 261 km por hora y una aceleración de 0 a 100 en 6 segundos, siendo la versión del 944 más prestacional de toda su producción. Durante el año 1989 se completaría la oferta con el 944S, con un motor de 2.7 litros que llegaría a los 190 caballos de potencia, naciendo también el 944 S2 con un motor 3 litros y solo 4 cilindros. El S2 no alcanzaría las prestaciones del turbo, pero con una velocidad máxima de 240 km por hora, un comportamiento más suave y lineal y sobre todo que era claramente más económico que el turbo, ayudó que muchos compradores se decantaran por el 944 S2 cuando buscaban el Porsche 944 más equilibrado. A pesar de que el proyecto 944 fue desarrollado para que se produjera hasta bien entrada la década de los 90, en el año 1991 cesaría su producción tras más de 160.000 unidades producidas en apenas 9 años. Su sustituto mejoraría aún más aquella receta creada inicialmente en el año 1976. Como broche final de aquel proyecto nacido para Volkswagen y acogido por Porsche, que comenzó en el año 1976 con el Porsche 924, la evolución terminaría con un broche final presentado a principios de la década de los 90, el nuevo modelo llamado Porsche 968. Producido a partir del año 1991, era una evolución de su antecesor, el 944, donde sus principales cambios estéticos afectarían al exterior. En el interior los cambios respecto al 944 serían mínimos. En el exterior se estilizó la zona frontal cambiando los faros por unos redondeados, manteniendo así la identidad de la marca. También se estilizó la parte trasera logrando finalmente una mezcla que recordaba al Porsche 928 y el 944. Para motorizar el modelo se optó por la mecánica 3 litros montada en el 944 S2, que con las mejoras en los colectores de admisión y de escape, la adopción de la admisión variable VarioCam en nuevos pistones y bielas más ligeros lograban incrementar la potencia de su motor a los 240 caballos. Y esto no sería todo. Para incrementar su rendimiento respecto al 944 S2 se cambió la caja de cambios de 5 relaciones por una de 6. Con todos estos cambios, el Porsche más económico que se podía comprar a principios de los 90 declaraba unas prestaciones de auténtico deportivo. 250 km por hora de velocidad punta y 6,5 segundos homologados para pasar de 0 a 100. Los casi 8 millones de pesetas que costaba sacarlo del concesionario y que a principios de los 90 Japón estaba de moda con los llamativos 300ZX, Supra, 3000 GT y RX7 impidieron un mayor éxito de este baby Porsche. Cesando su producción en el año 1995, el modelo pasaría a la historia con 12.776 unidades producidas. Toda esta introducción para llegar a nuestro protagonista. Pero es importante conocer la historia para comprender la importancia y valorar el éxito que supuso el novedoso Boxster. Para triunfar en su versión de acceso, Porsche comenzó con un 912 que no dejaba de ser un 911 de 4 cilindros.
Luego pasaría al novedoso 914, cuya estética no entró a los porchistas. La gente al verlo pasar no lo identificaba con la famosa marca de Stuttgart. Los Porsche 924, 944 y 968 tuvieron un relativo éxito, pero tras tantos años en el mercado y con una ardua competencia por parte de las marcas japonesas y cada vez más las alemanas, quedó claro para Porsche que tendría que apostar por un cambio drástico que convenciera a los porchistas. Porsche arriesgó y supo ver las tendencias del mercado. Todas las marcas alemanas estaban comenzando a desarrollar roadster biplazas orientados a parejas jóvenes o padres de familia que deseaban tener un juguete en el garaje para divertirse los fines de semana. Porsche decidió que el nuevo Baby Porsche tendría que tener identidad propia, así que por primera vez el modelo de acceso se desarrolló desde cero para ser un descapotable. Los anteriores modelos, aunque ofrecían variantes cabrio, fueron diseñadas originalmente con techo cerrado. Ahora la historia sería diferente. En el año 1993, en el Salón del Automóvil de Detroit, se presentó el Porsche Boxster Concept. Pero, ¿de dónde provenía su nombre Boxster? Muy sencillo, de juntar las palabras Boxer y Roadster para dejar claro las intenciones del esperado deportivo. Aquel prototipo mostraba un estilizado Roadster de líneas redondeadas, con escape en disposición central, tomas de aire en las aletas traseras haciendo alusión a su disposición de motor central y unos faros delanteros que adelantaban las intenciones de Porsche cuando renovara su histórico 911. Su producción comenzaría en el año 1996, mismo año en el que aparecieron los Mercedes SLK o BMW Z3, ¿casualidad? A estos tres luego se sumarían el Honda S2000 y el Audi TT, deportivos estética y técnicamente muy diferentes y cada uno con identidad propia. El Porsche Boxster se lanzaría al mercado con un motor de 6 cilindros plano de 2,5 litros y 204 caballos de potencia. Mediante una caja de cambios de 5 relaciones propulsaba a las ruedas del eje trasero para hacer disfrutar al conductor de una conducción pura, pero menos exigente la que transmitía un Porsche 911. Casi toda la zona frontal era compartida con su hermano mayor en el 911. Por lo tanto, el capó, las aletas delanteras, los faros o las puertas delanteras eran las mismas que las montadas en el Porsche 996. Porsche tenía claro que necesitaba conseguir la mayor rentabilidad posible, sobre todo teniendo en cuenta que a mediados de los 90 la marca alemana está viviendo uno de sus peores momentos. El nuevo Roadster tenía que permitir que la marca fuera rentable, ya que en ese momento solamente estaba sustentada por un único modelo. Los 7,5 millones de pesetas permitían la puerta de acceso al mundo Porsche, y rápidamente los aficionados y la prensa se dieron cuenta que el fabuloso chasis pedía a gritos versiones más potentes, ya que a pesar de que el motor 2,5 litros ofrecía una aceleración de 0 a 100 en 6,9 segundos y una punta homologada de 240 km/h, tras conducirlo se notaba que era lo menos destacable del modelo. Porsche, consciente de ello, lanzó en el año 1999 el Boxster S, cuyo motor de 3,2 litros y 252 caballos, ayudado por una caja de cambios manual de 6 relaciones, ya sí que ofrecía unas prestaciones destacables y, sobre todo, sensaciones dignas de este Roadster. 260 km/h de velocidad máxima y menos de 6 segundos para pasar de 0 a 100. Ahora sí que los porchistas empezaban a aceptar que el Boxster luciera el emblema de Porsche en el capó. Una vez entrado el siglo XXI, el Baby Porsche se fue actualizando. La versión de acceso vio incrementada su cilindrada hasta los 2.700 cm3, logrando así una potencia de 220 caballos. El aumento de la cilindrada de potencia de par motor permitió que pudiera batirse con sus nuevos rivales, como el rupturista BMW Z4 3.0, el futurista Audi TT 225 caballos o el Samurai Honda S2000. Durante el año 2003 la variante S incrementó su potencia hasta lograr los 260 caballos. Con su ligereza, la caja de cambios manual de 6 marchas lograba unas prestaciones próximas a la del 911-996, 265 km/h de velocidad máxima y 5,7 segundos para pasar de 0 a 100. Se puede decir que el Boxster S era un 90% del 911 y al 60% de su precio, y además con un comportamiento más apto para cualquier conductor. Estas variantes actualmente son las más cotizadas en el mercado de ocasión. Cabe destacar que Porsche ofrecía en su catálogo de accesorios el Hardtop, un techo duro que permitía pasar del Roadster a un estilizado coupé. Sí, hasta ahora no he hablado de que se ofrecía también la variante automática con caja de cambios Tiptronic, caja de cambios que primaba la suavidad y no permitía aprovechar ni disfrutar de las virtudes del modelo. El broche final de esta generación del Boxster sería lanzado en el año 2004 con el Porsche Boxster S 50 aniversario 550 Spider.
Una exclusiva y desconocida variante del 986 limitada a 1953 unidades. Los cambios eran sutiles. Se aumentaba la potencia del motor hasta los 266 caballos. Se rebajaba la suspensión en 10 mm y se acortaban un 15% los recorridos de la palanca de cambios de 6 marchas. Cambios sutiles que también afectarían a su estética exterior, resultando ser actualmente el Boxster 986 más demandado por los coleccionistas. 8 años en el mercado y más de 164.000 unidades vendidas de un modelo que compartía muchas piezas con el Porsche 996. Esta sería la clave de su éxito, lograr un coche con identidad propia, pero con una estética que recordaba a su hermano mayor. Algunos dicen que el primer Porsche Boxster salvó a la marca de la quiebra, puede ser. Lo que está claro que si no hubiera existido el Boxster, la marca Porsche no sería lo que es actualmente. De estar a punto de desaparecer a mediados de los 90 a ser la marca actualmente con mayores beneficios por unidad vendida. Y con una gama que consta con 6 modelos en el catálogo, donde tenemos coupé, roadster, cabrio, SUVs, eléctricos o vehículos familiares. De vender entre 15.000 y 20.000 unidades en la década de los 90 a superar actualmente las 300.000 unidades vendidas en todo el mundo. Gracias al lanzamiento del Boxster 986 y al posterior lanzamiento de los Porsches Cayenne, actualmente podemos soñar y algunos disfrutar de los más exclusivos 911 Turbo, Cayman GT4 o Porsche 911 GT3. Joyas que pasarán a la historia como exclusivas piezas de colección, pero que a diferencia de la primera generación del Porsche Boxster no habrán cambiado ni la historia ni el futuro de la marca de Stuttgart. Mérito que pertenece al Porsche Boxster 986.